¿Se han preguntado ustedes cuándo el estrés, el miedo, la ansiedad, el insomnio o algún trastorno alimenticio pueden ser señal de que hay algo o alguna dificultad de salud mental que requiere un apoyo profesional? ¿Qué tanto impacto ha tenido la pandemia en la salud mental de cada uno de nosotros? Hoy hablamos de vida y les propongo hablar de salud mental, porque tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos profesionales de la salud están alertando prácticamente de una nueva epidemia, la de los trastornos de salud mental derivados, muchos de ellos precisamente de esas emociones de ansiedad, de preocupación, de estrés que ha generado la pandemia. ¿Cuáles de estas emociones son sanas y naturales en medio de una emergencia como esta? Pero cuando pasan la raya, cuando se convierten en problemas mayores, ahí hay que estar atentos. ¿Cuándo requerimos el apoyo de un profesional de la salud mental? Pues de todo esto vamos a hablar hoy con la doctora Juanita Gempeler. Ella es psicóloga clínica, directora científica del proyecto Equilibrio. Y con ella vamos a hablar de esto. Les propongo que hablemos de salud mental. Hablemos de vida. Doctora Juanita Gempeler, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y por concedernos unos minutos para ayudar a entender un poquito qué nos está pasando con este tema de la salud mental. Gracias por estar aquí en Hablemos de Vida. Bienvenida. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Doctora Juanita, terminando el año 2021, la Organización Panamericana de la Salud alertaba por algo que llamaba, y voy a ponerlo entre comillas, el efecto devastador de la pandemia del COVID-19 en la salud mental y en el bienestar de los ciudadanos. Hablaba la OPS particularmente de lo que pasa en las Américas, pero esto pasa en el mundo. ¿Qué ha significado realmente, la pandemia cuando hablamos de los efectos en materia de salud mental? Y lo deben estar viendo ustedes seguramente en los pacientes del día a día, doctora. Evidentemente, el impacto ha sido muy profundo y tiene que ver con muchas cosas. Primero que todo, la pandemia implicó cambio en rutinas, las que las personas tuvimos que cambiar de un día para el otro, la manera en la que nos comportábamos, la manera en la que organizábamos nuestros tiempos, nuestros espacios. También cambió mucho, el impacto más grande ha sido en las emociones. La principal emoción que se alteró es la emoción de ansiedad. Y voy a arrancar por ahí porque resulta que la ansiedad es una emoción absolutamente normal, una emoción que responde a que cuando hay una amenaza, uno se activa y responde a esa amenaza. Pero de alguna manera nuestro sistema está organizado, nuestro sistema nervioso está organizado para responder a esa amenaza y una vez hacemos algo al respecto, pues la amenaza baja, nos quitamos el contacto con la amenaza o aprendemos a manejar la amenaza si el impacto no es tan alto. Y resulta que la pandemia lo que hizo fue mantenernos alerta y eso drena al sistema nervioso. Entonces, digamos que yo pensaría que el impacto más grande ha sido sobre esas emociones negativas, que son negativas, digamos, porque se sienten como malestar, pero son emociones sanas, son emociones que hay que aprender a manejar. Las principales, como le decía, para que luego me diga por dónde quiero que nos vayamos, son la ansiedad, que es la principal, la tristeza, el miedo, no solamente a enfermarnos, sino a todo lo que implica ese cambio de rutinas, las presiones económicas de relación con los demás y la soledad. Y esa soledad, ese tema de la soledad que está relacionada, la soledad no es una emoción, la soledad es una situación, pero está muy ligada a las emociones de las que estoy hablando, al miedo, a la ansiedad, a la tristeza, sobre todo porque somos seres gregarios. Y ve uno la diferencia, el impacto en el que profundizaremos tanto como quiera, de la gente que vivía con toda su familia y entonces lo que pasaba era que no tenía espacio para poder funcionar virtualmente. Claro. O la gente, y el otro extremo, la gente que vivía sola y entonces ahora no podía ver a los demás. Y son impactos igual de complicados. Entonces, realmente, digamos que esas son las emociones principales, muchas áreas en las que eso se está viendo. Si alguien además tenía un problema de salud mental, se exacerbaron. Y lo que estamos viendo en el mundo entero, yo hago parte de varias redes mundiales y está todo el sistema está casi que colapsado. O sea, conseguir una cita es difícil, buscar atender, darle atención a toda la gente que la necesita es difícil. Entonces, digamos esto como abrebocas y bueno, me dice por dónde quiere que me vaya. A ver, doctora, me parece que es muy importante porque usted cuando menciona estas emociones habla de ellas como emociones normales, es decir, es normal ante una situación particular sentir ansiedad, sentir miedo, sentir tristeza, por supuesto. ¿Cuándo pasamos de que sean emociones normales? Es decir, cuando hay alguna señal de alerta que nos permita decir, bueno, está bien, yo tengo miedo de contagiarme, pero se me está yendo la mano, bueno, está bien, yo estoy triste o estoy ansioso, perdí el empleo, en fin, pero cuando hay campanas, si se quiere, para decirnos, ojo, necesitamos eventualmente apoyo, ayuda, hay que ponerle atención.
La primera señal de alarma es que la emoción nos invada, que solo podamos pensar en eso. Entonces, una cosa es que uno diga, por ejemplo, voy a empezar con el miedo. Ay, qué cartera, yo no quiero contagiarme de COVID, qué miedo, me da miedo salir a las cosas. Pero bueno, finalmente me pongo el tapabocas, busco el distanciamiento, me lavo las manos y asumo el riesgo controlado, digamos. ¿Cómo sería ese miedo interfiriendo? Cuando solo puedo pensar en eso. Entonces, la vida se vuelve COVID. Entonces ya no puedo salir ni a la calle a ningún lado, casi que las mismas redes, el contacto con los demás y que de golpe me hablen del tema ya no lo logro hacer. Y eso se llama no solamente inundación de la emoción, sino el nivel de interferencia. Entonces la primera señal de alarma es sentir que el tema del día se vuelve eso, de la vida. Hace unos días hablaba con una paciente que estoy viendo en este momento y me decía, mi hijo, el hijo de 5 años, le dijo, mami, busca ayuda, tu vida es COVID. Ese es una señal. Solo piensa en COVID todo el tiempo. Y empieza a interferir. Entonces, ¿qué es esa interferencia? No puedo salir, como no puedo pensar en nada más, no puedo estudiar, no puedo hacerme cargo de las cosas de la casa, todo me queda medio, porque es que yo solamente puedo pensar en eso, por ejemplo. Entonces, el sentirse uno inundado y la interferencia de las emociones son una señal inmediatamente para decir, de verdad, busque ayuda. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la tristeza. La tristeza es una emoción normal, pues sin esas emociones, quiero hacer un paréntesis que me parece útil para esta conversación. Hay un personaje que entre otros se murió hace poco que se llama Aaron Beck, que hablaba de cómo había una cosa que se llama los protoesquemas. Y los protoesquemas son unas unidades de significado con las que uno nace, digamos, sin meterme en muchas cosas técnicas, que le permiten al individuo sobrevivir como especie, ¿sí? Como biológicamente hablando. Y eso quiere decir que las emociones de las que estamos hablando, que son negativas por la valencia, se sienten mal, pero son sanas y adaptativas. Esas emociones nunca nadie le enseña a sentirlas. Siente las emociones, digamos Sí. que venimos ya diseñados, alambrados para sentir todo eso. Vienen en el paquete, de alguna manera. Vienen en el paquete y eso quiere decir todas esas emociones son sanas y las que se sienten mal, las negativas, las que generan malestar, generalmente le dicen al individuo cuidado, alerta, busque opción, manejo, ¿sí? Porque si uno siente felicidad, ay, qué delicia, estoy feliz, pues eso no es difícil de manejar, eso no requiere ninguna cosa extra, es facilísimo y es muy agradable. Con algunas excepciones, hay gente que sufre mucho con eso, pero digamos que ese no es el tema de hoy. La mayoría de los seres humanos respondemos a esas emociones tratando de quitarnos del contacto con aquello que nos lo está generando y de alguna manera como defendernos, digamos que nos habla de una amenaza. Entonces, esos protoesquemas dicen, la emoción va a aparecer. Entonces, para que todo el mundo tenga claro, las emociones negativas son sanas. Las señales de alarma, volviendo a la pregunta de Yolanda, son sentirme inundado y que empiece a interferir, que yo sienta que pierda el control. La persona se da cuenta, en muchos casos, de que se le está yendo la mano, pero no sabe cómo hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas personas que estamos viendo ahorita en equilibrio dicen, no, pues yo sé que se me va la mano, pero ¿qué dejo de hacer? Es que no sé qué dejo de hacer, por ejemplo, con relación a los cuidados del COVID. O me siento triste, como neutro, como que nada me mueve, como que es que qué pereza, la vida se volvió como en blanco y negro, como aburrida y ya nada me mueve y no puedo hacer nada. Ahí empezamos a encontrar como la tristeza se empezó a volver otra cosa, ya no es la tristeza normal y sana de perder algo, la tristeza aparece cuando uno pierde algo, se queda sin algo, sino que empieza a ser una cosa que es mucho más profunda, que ya es depresión y que puede ser una depresión desde leve a severa, dependiendo mucho de una cantidad de otras cosas que empiezan a aparecer. Ahora, Entonces, digamos, sí, ha señalado usted la tristeza, el hecho de que ese tema específico, por ejemplo, estamos hablando del COVID, se vuelva lo único y nos copia absolutamente toda la vida. Eh, una rabia desatada, incontrolada, que revienta porque sí, porque algunas personas dicen eso, vivo como con rabia todo el tiempo y reviento por cosas pequeñitas, puede ser una señal de alarma también, porque no sé si en este claro, escenario la rabia es otra de las emociones que aparece. sí aparece y es importantísimo que la ponga sobre la mesa, porque resulta que la rabia responde en el ser humano a que uno sienta que hay una injusticia. Y de alguna manera, eso es lo que uno siente, ¿sí? Injusticia, rabia, así como amenaza, ansiedad, pérdida, tristeza, injusticia, rabia. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es muy injusto, ¿sí? Como que uno no puede hacer las cosas que quiere, como que uno no puede volver a la vida que quiere. Imagínese usted tener uno 18 años o 20 y no poder salir y que sea complicadísimo, y cada salida a una fiesta es un drama, y cada poder verse con el novio, con los amigos es un desastre, pues muy injusto, ¿sí?
Y la persona que empieza a sentir rabia, y esa rabia se acumula, se acumula, se acumula, porque esa vaina no cede, a veces nos da un vallecito, pero vuelve y aparece y vuelve y aparece. Entonces el impacto también se puede notar ahí. Entonces fíjense que decíamos, sentirse inundado, interferencia, sensación de pérdida de control, ahí caben las explosiones de rabia. Que la persona de Expresiones de golpe rabia. dice, así como la otra decía, me siento plana, nada me mueve, la otra dice, me provoca matar todo el tiempo, estoy irritable, quiero acabar con el otro. Sí, la persona le dice buenos días, ¿cuál buenos días? A ver, Ujú. ¿qué tienen de bueno? ¿No? Y así, y eso se vuelve realmente una cosa complicadísima para la convivencia. Es muy difícil, tiene un costo social muy grande. ¿Mm? Ahora, lo ideal cuando estamos viendo estas señales de alerta es buscar a un profesional de la salud. Lo primero es, todavía existe un tabú frente a la búsqueda de un profesional de la salud mental, buscar un psicólogo, una ayuda, psiquiatra, en fin, todavía hay tabú en la sociedad, o ya tranquilamente la gente dice, estoy desbordado en mis emociones, voy a buscar una ayuda, o todavía como que no, porque la gente está enferma físicamente y busca al médico, pero no sé Sí. si todavía buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra, buscar un terapeuta sigue siendo algo como, entre comillas, mal visto. Yo creo que eso ha mejorado mucho, eso ha cambiado mucho. Hace unos 20 años o 25 años era mucho más complicado porque el tabú era muy claro, o sea, si uno va a un psicólogo o un psiquiatra está loco y no hay sino, si, solamente si uno está loco va, entonces pues obviamente pues la gente no conceptualizaba que estaba loco hasta que estaba de verdad ya loco desatado pues. Eh, Hoy en día es menos, la gente consulta más. Ujú. ¿Quiénes son, a quiénes les cuesta más trabajo sin buscar sobre generalizar? Le cuesta más trabajo a muchos hombres, aunque cada vez menos. Digamos que para las mujeres siempre ha sido más fácil históricamente lidiar con las emociones, expresarlas, es como algo que se espera que suceda. Y los niños y adolescentes las ponen afuera más con sus pares, pero finalmente acaban pidiendo ayuda. Hoy en día piden más ayuda, el tabú es menos, entre más joven la persona, más fácil la búsqueda de ayuda, lo piden. La mayoría de las veces cuando llama una mamá, por ejemplo, dice, mi hija me está pidiendo, mi hijo está diciendo, necesito ayuda. Entonces, digamos que yo contestaría la pregunta de manera afirmativa, sí ha cambiado, hay menos tabú. Qué bueno, porque además eso permite solucionar los problemas. Ahora, una cosa es que se tenga claridad que se necesita un apoyo profesional y otra cosa es que realmente se tenga acceso a ese profesional de la salud mental. En esa materia, ¿cómo estamos? O sea, que la gente pueda No fácilmente consultar. muy mal, en el mundo entero mal, no hay suficientes profesionales para responder a esto y digamos que hay que entender que hay diversos niveles de atención. Yo pensaría que lo que está empezando a pasar hoy es que hay cada vez más oferta de terapias grupales, por ejemplo, las terapias grupales ayudan mucho y para estas situaciones podrían serlo. El entender que hay momentos en que lo que se necesita es un psiquiatra, el médico psiquiatra es un médico, pues, como lo acabo de decir, que tiene que intervenir cuando la interferencia a nivel biológico es muy alto, porque digamos que una explicación rápida, las emociones tienen un canal cognitivo, lo que yo pienso, no sé, me siento triste, qué miedo me da, qué jartera, me siento incómodo. Un canal fisiológico, siento malestar, ¿dónde lo siento? Acá en el pecho, en las manos, la cabeza, el Ujú. cuello, lo siento. Sí. Un canal motor, como qué hago, y todo eso es la emoción. Y siempre están activos esos canales, pero cuando uno de esos canales se activa más, por ejemplo, en depresión, la persona de verdad no puede comer, no le da hambre nada, le parece que altera, o no puede parar de comer, no puede dormir, o todo el tiempo siente que está dormilado, hay un momento en que se necesita un médico psiquiatra. No siempre necesitamos que el médico psiquiatra esté presente, a veces un psicólogo, que es una persona que ha estudiado el desarrollo del ser humano y que se especializa en el área clínica, como por ejemplo yo soy una psicóloga clínica, no soy médica, ahí yo puedo trabajar mientras no haya esa interferencia, o si no tengo que poner a un psiquiatra o sea, trabajamos en pares, entra el psiquiatra a manejar, también ayuda muchísimo en esta época los coaches de salud mental. El coaching es una cosa muy nueva y cuando son esas interferencias que no pasan a moderada o a severa, lo puede manejar un coach. Si es moderado o severo, no. O sea, si ya empieza a haber una interferencia real en la vida diaria, es necesario un profesional tipo psicólogo o tipo psiquiatra para lidiar con esto. Y hoy en día se encuentran muchas ayudas en la red. Úsenlas. Es importante que la gente se meta. Mire, un canal como YouTube, por ejemplo, ¿sí? Donde hay Ujú. alternativas, se abre el tema o mire esto, tenga en cuenta esto, hay alternativas de qué hacer, centrarse en lo que uno controla, aceptar lo que no controla. Sí, la pandemia está aquí, llegó para quedarse, no sabemos esta cosa cómo será, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Reorganizar las rutinas.
aprender a manejar las medidas de seguridad, organizar las comidas diferente, mirar, hacer un ejercicio, salir, ventilarse, no estar todo el tiempo en el mismo sitio. Bueno, manejar el tema de las pantallas. Muchas cosas que sí podemos hacer. Entonces, digamos que la respuesta puntual es: no hay suficientes profesionales en el mundo para responder. Y de hecho, la mayoría de los grupos serios, investigadores en el mundo, están buscando alternativas para responder. Y una de las formas de responder es más terapias grupales, menos individuales, mientras sea posible. Y el apoyo en niveles menos complejos de atención cuando la interferencia todavía no es tan sentida. ¿Y hay de alguna manera, no sé si la pregunta puede no ser pertinente, pero la voy a hacer? Cuando tenemos alguna dificultad física, una emergencia física, un cortón o lo que sea, hay una especie de primeros auxilios. Uno pudiera hablar de unos primeros auxilios en salud mental, es decir, si no se tiene acceso al profesional, un poco el que hacer, el que puede hacer la familia si detecta que un miembro de la familia está un poquito desbordado en esas emociones y están buscando el apoyo, pero no lo logran. No sé si hay algo que sea como un kit básico de tenga en cuenta estos elementos o si es mejor no hacer ese tipo de recomendaciones. Sí es mejor hacerlas. Una de las primeras cosas es hable el tema. Si uno siente que uno es el que está pasando por un momento complicado, diga: estoy sintiéndome mal, esto me está cogiendo vuelo, realmente no estoy pudiendo con esto. O si uno como papá o mamá o persona cercana, amigo, conocido, ve que alguien de su círculo cercano está viviéndolo, hable del tema. Eso es importantísimo. Hablar del tema siempre ayuda, porque es como ponerlo en blanco y negro. Fíjese que eso le pasa a uno en el día a día. Hay una diferencia entre pensar y hablar. Cuando uno ya habla o escribe, el tema es a otro precio porque ya se distanció un poquitico y lo vio. Entonces, digamos que hablen del tema. Si definitivamente hay un peligro para la vida, si la persona empieza a decir: no quiero vivir, estoy pensando que tal vez no tiene sentido, pues ahí ya estamos hablando de una peligro que corre la vida, que para eso hay líneas de ayuda, tanto a nivel distrital como nacional, y la mayoría encuentran varias líneas de ayuda. Preciso en este momento no me acuerdo los números exactos, pero líneas de ayuda de suicidio hay. Y hay otra cantidad de opciones. Por ejemplo, las universidades. La mayoría de las universidades tienen hospitales universitarios que tienen la posibilidad de dar esa ayuda. Entonces, lo primero es hablar del tema, siempre darle importancia y nunca pasar por encima de una pedida de ayuda. Porque a veces el tema es como: no, pero pues es una pendejada, o todos nos estamos sintiendo cansados y ahora tú con el tema que estás cansado o que estás con fatiga o que estás envuelto a la rabia, ya contrólese y ya no más. Denle importancia a eso, hablen del tema, y si hablándolo y buscando responder a lo que esa persona plantea no hay un alivio de la situación o una capacidad de manejo mejor, sí es importante buscar eso a través de las líneas de ayuda como de las universidades, de los hospitales universitarios, y buscando a través también obviamente de las EPS, del CISBEN, de las prepagadas, todo lo que puedan para lograr por lo menos una indicación ya más precisa, porque en la pregunta como la hace Yolanda hay un tema muy importante. Lo que estoy respondiendo yo es bastante general, porque no puedo dar una indicación muy precisa hasta que no está uno en contacto con la persona y ve qué es lo que está pasando. Hacer pero un diagnóstico preciso, etcétera, con cada persona. Por eso decía, si no era pertinente. Pero son unos consejos que le pueden servir. Hay otras cosas que tienen que estar en eso. Primero, la importancia de mantener por lo menos las comidas organizadas en el día, ¿sí? Las 3 comidas en el día organizadas por lo menos, ojalá puedan ser 5 niños creciendo o en adolescentes, hacer algo de ejercicio, buscar actividades de juego, de contacto con otros. Eso tiene que estar en un kit de prevención y en un kit, como lo está llamando usted, de intervención, siempre. Porque si no se centra uno solamente, es como si el periscopio solamente mirara lo negativo, lo que no funciona, lo que no, y hay que buscar exactamente lo que uno sí tiene, los elementos con los que sí cuenta para responder a eso. Doctora Juanita, le voy a hacer una última pregunta, aunque me quedan muchísimas y seguro que la voy a volver a invitar, pero una última a propósito de la pandemia es el duelo. Es decir, ha sido un duelo tremendamente difícil para las familias que han perdido seres queridos e incluso para quienes sin perder seres queridos han estado alrededor, amigos, cercanos, conocidos. Yo creo que prácticamente todos de una u otra manera ya tenemos a alguien conocido que ha fallecido por COVID tristemente. Y el duelo ha sido difícil para las familias, no hay despedida, no lo pueden ver, esto del contagio ha impedido que haya esos momentos finales, que no haya físicamente muchas veces la posibilidad de ver un cuerpo, etcétera.
¿Qué decirle a estas personas que han tenido unos duelos mucho más complejos? Y no sé desde el punto de vista de salud emocional, ¿esto qué impacto puede tener en el mediano y largo plazo? Mucho impacto porque es mucho más difícil hacer un duelo. Así que cuando no hay muerto, pues el duelo es muy difícil. Y no ver el cadáver, no ver la persona que ya se murió y despedirse, no haber podido hacer como ese cierre, hace la cosa mucho más difícil. Yo pensaría que hay varias cosas importantes. Nuevamente, aunque suene repetitiva, hablar del tema. ¿Cómo era? ¿De qué manera? ¿Cómo nos hace falta? ¿En qué cosas está como presente esa persona y ya no la podemos ver y tocar? ¿Qué cosas nos gustaban? ¿Qué cosas nos enredaban de ese personaje? Poner fotos, los rituales, hacer ritualitos. Si hay rituales que son muy útiles para esos cierres, como, no sé, hay gente que saca la foto de la persona, le pone una vela, le habla, hace como ese cierre de alguna manera con la persona, aunque no esté presente. Porque lo más importante decir es cuando esos duelos hay que hacerlos, los tiene que hacer la persona con ella misma, porque no los pudo hacer con el otro. Y entender eso es importante porque si me quedo en no y no puedo y no puedo, de verdad que eso se puede eternizar y volver muy complicado. Entonces, digamos que buscar esas como pequeñas ceremonias uno mismo y ojalá con la familia, con los otros. Yo quiero subrayar muchísimo cómo el contacto con los demás alivia esto, ayuda a manejar no solamente el manejo del duelo, sino el manejo de todas esas otras emociones. Somos seres gregarios, necesitamos a los otros para funcionar. Entonces hay cosas que tenemos que hacer nosotros y otras con los demás. Un duelo es uno de esos. Bien interesante, yo creo que nos han servido muchísimo las herramientas a todos, porque de una u otra forma todos estamos atravesando estas emociones golpeadas de una u otra manera por la pandemia y todo lo que ella implica. Volveremos a conversar. Muchísimas gracias por estos minutos. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias, Yolanda. Juanita Gempel, es psicóloga clínica, directora de Equilibrio y nos ha dado algunas herramientas fundamentales. Evidentemente la pandemia ha impactado muchísimo en la salud mental y hay que entender que está allí, obviamente. Hay que identificar algunas señales de alerta, hay que hablar del tema siempre, bien sea que tengamos esas emociones atravesadas, estar con los otros, lidiar con estos procesos con los otros nos ayuda y buscar a los profesionales de la salud a los que podemos encontrar de diversas maneras. Hablemos de vida, hablemos de salud mental.